Imagina que eres un general romano. Has dedicado 30 años de tu vida al imperio. Has sangrado en campos de batalla desde Britania hasta las arenas de Mesopotamia. Has visto morir a tus hermanos con las tripas colgando mientras sostenían el estandarte del águila. Y un día, el Senado te traiciona. El emperador que juraste proteger ordena tu ejecución. Tu familia es arrastrada por las calles de Roma. Tu esposa es deshonrada. Tus hijos, asesinados frente a una multitud que aplaude como si fuera un espectáculo de gladiadores. Y tú sobrevives. Escapas. Y juras, con la sangre de los tuyos todavía fresca en tu memoria, que Roma pagará. Que cada senador, cada patricio, cada piedra de esa ciudad maldita sentirá tu furia. Esto no es ficción. Esto no es una película. Esto pasó. Y lo que vino después fue tan brutal, tan despiadado, tan absolutamente aterrador, que 2000 años después el mundo todavía no puede olvidarlo. Pero antes de contarte exactamente qué pasó, necesitas entender algo fundamental. Roma no era simplemente un imperio. Era una máquina. Una máquina diseñada con una precisión casi sobrenatural para conquistar, absorber y destruir cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sus legiones eran la fuerza militar más disciplinada que el mundo antiguo había conocido. Sus generales eran estrategas capaces de convertir una derrota en una victoria aplastante. Y su sistema político, aunque corrupto hasta la médula, funcionaba con una eficiencia brutal. Pero esa misma brutalidad que hacía grande a Roma también era su mayor debilidad. Porque cuando traicionabas a alguien dentro de ese sistema, cuando empujabas a un hombre al límite absoluto de la desesperación, no estabas creando un enemigo cualquiera. Estabas creando un monstruo. Un monstruo que conocía cada debilidad, cada grieta, cada punto ciego de la maquinaria más poderosa del planeta. Y eso fue exactamente lo que Roma hizo con uno de los hombres más peligrosos de la antigüedad. Corría el siglo III después de Cristo. El Imperio Romano, que alguna vez había sido invencible, estaba empezando a resquebrajarse. Las fronteras eran atacadas constantemente por tribus bárbaras. La economía se desmoronaba. Los emperadores se sucedían uno tras otro, muchos de ellos asesinados por sus propios guardias pretorianos antes de completar siquiera un año en el poder. Era la época conocida como la crisis del siglo III, un periodo de caos absoluto donde Roma estuvo más cerca que nunca de desaparecer. Y en medio de ese caos surgió un hombre. Un hombre cuyo nombre haría temblar los cimientos del imperio. Su historia comienza no en los palacios de mármol de Roma, sino en las polvorientas provincias orientales del imperio, donde la civilización romana chocaba constantemente con los imperios de Oriente. Era un militar brillante. Desde joven mostró una capacidad estratégica que impresionaba incluso a los generales más veteranos. Ascendió rápidamente por las filas del ejército, ganándose el respeto de sus soldados no con discursos pomposos, sino con algo mucho más poderoso, liderando desde el frente. Era el primero en cargar contra el enemigo. El último en retirarse. Dormía en el mismo barro que sus legionarios. Comía la misma comida rancia. Sangraba las mismas heridas. Y por eso, sus hombres no solo lo respetaban. Lo adoraban. Habrían marchado al mismísimo inframundo si él se los hubiera pedido. Y ahí es exactamente donde Roma cometió su error fatal. Verás, en el Imperio Romano, un general demasiado popular era una amenaza. No importaba cuán leal fuera. No importaba cuántas victorias hubiera conseguido para Roma. Si tus soldados te amaban más que al emperador, eras un problema. Y los problemas en Roma se resolvían de una manera muy específica, con veneno, con una daga en la oscuridad o con una acusación fabricada de traición seguida de una ejecución pública. El poder en Roma no se compartía. Se acumulaba. Y cualquiera que pudiera arrebatarlo, por remoto que fuera el riesgo, debía ser eliminado. Las intrigas comenzaron de manera sutil. Primero fueron los rumores.
Susurros en los pasillos del Senado sobre la creciente influencia de este general. Después vinieron las acusaciones. Supuestos complots inventados por cortesanos celosos que veían en él una amenaza para su propia posición. Cartas falsificadas. Testigos comprados. Todo el aparato político de Roma se puso en movimiento para destruir a un hombre cuyo único crimen había sido servir al imperio demasiado bien. Pero lo que vino después cruzó una línea que nunca debió cruzarse. No se conformaron con destituirlo. No se conformaron con exiliarlo. Fueron a por su familia. Detente un momento y piensa en eso. Imagina lo que se siente recibir la noticia de que las personas que más amas en este mundo han sido brutalizadas como castigo por tu propia existencia. Imagina la impotencia. La rabia. Ese fuego que nace en el estómago y sube hasta la garganta como ácido. Esa oscuridad que se apodera de tu mente cuando comprendes que ya no tienes nada que perder. Absolutamente nada. Y un hombre que no tiene nada que perder es el ser más peligroso del universo. Lo que sucedió a continuación transformó a este general en algo completamente diferente. Ya no era un servidor de Roma. Ya no era un soldado leal que soñaba con retirarse a una villa en la campiña italiana. Ahora era una fuerza de destrucción pura y concentrada, dirigida con precisión quirúrgica contra el corazón del imperio que lo había creado. Y tenía algo que ningún enemigo exterior de Roma había poseído jamás: conocimiento. Conocía las tácticas romanas porque él las había perfeccionado. Conocía las debilidades de las legiones porque él había luchado en ellas durante décadas. Conocía las rutas de suministro, las fortalezas vulnerables, los puntos ciegos de cada comandante romano que seguía en activo. Era como si Roma hubiera entrenado meticulosamente a su propio verdugo. Lo primero que hizo fue desaparecer. Se esfumó como humo en la noche, y Roma, arrogante como siempre, asumió que había muerto. Que el problema se había resuelto solo. Qué equivocados estaban. Mientras los senadores brindaban con vino de Falerno celebrando la eliminación de otra amenaza, este hombre estaba cruzando fronteras. Estaba hablando con los enemigos de Roma. No como un suplicante, sino como un estratega que ofrecía algo invaluable, la llave para destruir el imperio desde dentro. Las tribus que durante generaciones habían sido aplastadas por las legiones romanas ahora tenían algo que nunca habían tenido: un líder que pensaba como romano. Que planificaba como romano. Que conocía cada movimiento que Roma haría antes de que Roma lo hiciera. Era como jugar ajedrez contra alguien que puede ver tu tablero. La ventaja era absolutamente devastadora. Y entonces comenzó la venganza. Los primeros ataques parecieron incursiones bárbaras normales. Pequeñas escaramuzas en las fronteras que Roma desestimó como molestias menores. Pero había algo diferente en estos ataques. Eran demasiado precisos. Golpeaban exactamente donde más dolía. Destruían los puntos de suministro que alimentaban a legiones enteras. Cortaban las rutas de comunicación que mantenían unidas las provincias. Era como si alguien estuviera desarmando el imperio pieza por pieza, con la paciencia de un relojero y la furia de un volcán. Cuando Roma finalmente comprendió lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La primera batalla importante fue una masacre. Pero no una masacre cualquiera. Fue una masacre diseñada para enviar un mensaje. Las legiones romanas, acostumbradas a enfrentar hordas desorganizadas de bárbaros, se encontraron de repente luchando contra un ejército que utilizaba sus propias tácticas contra ellos. Formaciones disciplinadas. Maniobras de flanqueo perfectamente ejecutadas. Trampas que explotaban las mismas vulnerabilidades que los manuales militares romanos identificaban pero que ningún enemigo había sabido explotar hasta ahora. Los legionarios, los mejores soldados del mundo antiguo, fueron rodeados, aplastados y aniquilados. Y el hombre que dirigía todo aquello observaba desde una colina, en silencio, mientras el águila imperial caía al barro empapado de sangre romana. Pero eso fue solo el principio. Lo que hizo después fue psicológicamente devastador.
No se limitó a ganar batallas. Se aseguró de que cada victoria fuera un espectáculo de terror diseñado específicamente para destruir la moral romana. Los prisioneros no eran simplemente ejecutados. Eran devueltos a Roma, mutilados, con mensajes tallados en su propia piel. Mensajes que decían cosas como esto es lo que le pasa a los que traicionan. Las guarniciones fronterizas comenzaron a desertar. No por cobardía, sino por puro terror existencial. Los soldados romanos, que habían sido entrenados para no temer a nada, empezaron a negarse a marchar hacia el este. Los centuriones, esos hombres de hierro que eran la columna vertebral de las legiones, reportaban algo que nunca antes habían visto en un ejército romano: miedo. Y aquí viene la parte que realmente me pone los pelos de punta. La venganza no era ciega. No era cática. Era quirúrgica. Este hombre no quería destruir Roma de golpe. Quería que Roma sufriera. Quería que cada senador que había votado por su destrucción se despertara cada noche empapado en sudor frío, preguntándose si sería el siguiente. Quería que el emperador mirara por la ventana de su palacio y viera el humo en el horizonte acercándose un poco más cada día. Quería que Roma sintiera exactamente lo que él había sentido, esa impotencia absoluta de ver cómo todo lo que amas es destruido lentamente mientras no puedes hacer nada para evitarlo. Y funcionó. El pánico se apoderó de Roma de una manera que no se veía desde Aníbal. ¿Recuerdas a Aníbal? El general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes y estuvo a punto de borrar Roma del mapa. Bueno, lo que este hombre estaba haciendo era peor. Porque Aníbal era un enemigo externo. Un extranjero. Alguien a quien Roma podía odiar como el otro. Pero este hombre era romano. Había sido uno de ellos. Había sangrado por ellos. Y eso lo hacía infinitamente más aterrador, porque significaba que Roma no solo estaba siendo atacada. Estaba siendo castigada por sus propios pecados. El Senado entró en crisis. Las facciones políticas que normalmente se dedicaban a apuñalarse mutuamente por la espalda de repente se encontraron unidas por el terror compartido. Se enviaron ejércitos. Los mejores generales disponibles fueron despachados con órdenes claras: detenerlo a cualquier costo. Pero uno tras otro, fueron derrotados. No simplemente derrotados. Humillados. Destruidos de maneras que los historiadores romanos, acostumbrados a registrar glorias militares, apenas podían describir sin que la pluma les temblara. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Lo más fascinante no es la destrucción. No son las batallas. No es la sangre. Lo más fascinante es la pregunta que esta historia nos obliga a hacernos: ¿quién era realmente el villano aquí? Piénsalo. Roma creó este monstruo. Roma tomó a un hombre leal, dedicado, que había dado todo por el imperio, y lo destruyó por pura paranoia política. Roma asesinó a su familia. Roma lo empujó al abismo. Y después, cuando ese hombre regresó convertido en la pesadilla del imperio, Roma tuvo la audacia de llamarlo traidor. De pintarlo como un bárbaro. De borrar su humanidad de los registros históricos para no tener que enfrentar la incómoda verdad de que su mayor enemigo era, en realidad, su mayor víctima. Es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia humana. Los imperios crean sus propios destructores. Los sistemas que oprimen eventualmente producen las fuerzas que los derriban. Y la venganza, cuando viene alimentada por un dolor genuino y un conocimiento profundo, es absolutamente imparable. Las consecuencias de esta venganza resonaron durante generaciones. Las provincias orientales del imperio nunca se recuperaron completamente. La confianza en el sistema militar romano quedó fracturada. Y algo más sutil pero igualmente devastador ocurrió: Roma perdió su aura de invencibilidad. Durante siglos, el imperio había funcionado en parte porque sus enemigos creían que era invencible. Que luchar contra Roma era inútil. Que las legiones eran imbatibles. Pero después de lo que este hombre demostró, esa ilusión se rompió para siempre.
Las tribus bárbaras que durante años se habían sometido dócilmente al dominio romano ahora sabían algo nuevo: Roma podía sangrar. Roma podía perder. Roma podía ser derrotada por uno solo de sus propios hijos armado con suficiente furia y conocimiento. Y esa revelación, más que cualquier batalla perdida, más que cualquier provincia conquistada, fue lo que realmente comenzó a matar al Imperio Romano. No fueron los godos los que destruyeron Roma. No fueron los vándalos. No fue Atila. Lo que destruyó a Roma fue la certeza, plantada por este hombre, de que el imperio ya no era invencible. Que el gigante tenía pies de barro. Que la máquina tenía grietas. Y una vez que esa certeza se instaló en la mente de los enemigos de Roma, el final era solo cuestión de tiempo. Hay una lección aquí que trasciende la historia antigua. Una lección sobre el poder, la traición y las consecuencias de empujar a alguien más allá de su límite. Los romanos tenían un dicho: cabe ave homine unius libri. Teme al hombre de un solo libro. Pero yo modificaría ese dicho para esta historia: teme al hombre de una sola herida. Porque un hombre con 1000 razones para luchar puede distraerse. Puede dudar. Puede negociar. Pero un hombre con una sola herida, una herida tan profunda que define cada latido de su corazón, ese hombre no se detendrá jamás. Marchará hasta el fin del mundo si es necesario. Quemará todo lo que encuentre a su paso. Y no parará hasta que el universo entero sepa lo que le hicieron. Roma aprendió esa lección de la peor manera posible. Y 2000 años después, su historia sigue siendo una advertencia para todos los imperios, todas las instituciones, todos los sistemas de poder que creen que pueden destruir a un individuo sin consecuencias. Porque la venganza más brutal no es la que se ejecuta con espadas y ejércitos. La venganza más brutal es la que se ejecuta con conocimiento, con paciencia y con ese tipo de dolor que no se extingue jamás. Ese tipo de dolor que convierte a un hombre en algo más que humano. Algo más que un soldado. Algo que Roma, con toda su gloria, con todas sus legiones, con todo su poder, no pudo detener. Y mientras las ruinas de Roma se alzan hoy como testamento silencioso de un imperio que alguna vez gobernó el mundo conocido, esta historia permanece grabada en sus piedras como un recordatorio eterno: nunca subestimes la furia de un hombre que ya lo ha perdido todo. Porque ese hombre no tiene miedo. No tiene límites. No tiene nada que lo detenga. Y cuando finalmente llega por ti, ni siquiera los dioses pueden salvarte. Si esta historia te hizo reflexionar, si te puso la piel de gallina, si te hizo ver al Imperio Romano desde una perspectiva completamente nueva, entonces haz algo por mí. Da like a este video. Suscríbete al canal. Y déjame un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. Porque hay cientos de historias como esta esperando ser contadas. Historias que los libros de texto no te cuentan. Historias que los imperios intentaron borrar. Y yo estoy aquí para traértelas todas, una por una. Nos vemos en el próximo video.